24 y verso 36 al 39 vamos a estar viendo en este día. Mateo 24, 36 al 39. Cuando lo tenga puede decir amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Sabemos que nos ha tocado vivir, hermanos, creo que es obvio, 24, 36 al 39 leímos. Creo que es obvio que estamos, para todos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Creo que todos se dan cuenta, o si alguien no se da cuenta, pues es porque quizás no ha visto, no quiere indagar o no quiere darse cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia dice que de la hora y del día nadie lo sabe. Nosotros no sabemos a qué hora, a qué día el Señor va a volver. No sabemos el día ni la hora del rapto de la iglesia. Lo que sí sabemos y estamos seguros es de que va a suceder, va a suceder. De eso sí podemos estar seguros, de que el Señor viene, hermano. De que Él está ya cerca, de que la venida de Cristo está cerca, está cerca. Hemos visto lo que sucede a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que cada día más se acerca ese glorioso evento donde vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Vamos a ser arrebatados hacia los aires juntamente con aquellos que estén esperando la venida de Cristo. Y vemos que el Señor Jesús dijo que el día y la hora no lo íbamos a saber. Conocemos y sabemos que hay quienes por indagar y por meterse en los números de las fechas que están en la Biblia, hay quienes le han puesto fecha a la venida de Cristo y no ha sucedido, pero no quiere decir de que porque no sucedió no va a suceder. La gente, yo entiendo que a veces uno se puede meter mucho en los números y entiendo que uno se puede dejar llevar quizás por lo que ve uno ahí en la palabra para poner una fecha. Incluso los judíos esperan aproximadamente esperan la segunda venida en el 2028, la segunda venida. Para ellos esperan la segunda venida de Cristo en el 2028, aproximadamente por esas fechas, por lo que ellos ven, por lo que ellos investigan. Entonces, si el 2028 es para ellos la segunda venida, tenemos que quitarle 7 años para el rapto, por lo menos 7 años. Pero no, como le digo, no podemos ponerle fecha. Lo único que podemos hacer es estar seguro de que Cristo viene, hermano. Estar seguro de que Cristo va a venir. Ellos miran por lo que dice la palabra de la generación que no pasará. Pero puede ser también que la generación que no va a pasar es la generación que está viviendo hoy en día. Pero de algo podemos estar seguros, hermanos, y creo que es importante entenderlo, es de que Dios va a venir por su iglesia. Hace algunos días estaba orando
Y en medio de la oración le decía al Señor, Señor, amamos tu venida. Somos un pueblo que amamos tu venida. Somos un pueblo que esperamos tu venida, que anhelamos tu venida. Y el Señor habló mi corazón y me hizo una pregunta. Y el Señor me preguntó, ¿será que verdaderamente mi pueblo ama mi venida? ¿O solo me lo estás diciendo? Y hay momentos cuando el Señor nos habla que son momentos donde la palabra del Señor nos escudriña y nos alumbra lo que está sucediendo en nuestro corazón. Amén. Disculpe, hermanos. Disculpe, es que cuando Dios habla, hermanos, yo no me puedo retener. Y al oír la pregunta dentro de mi corazón del Señor, empecé a pedir misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque realmente quizás no estamos. Quizás no todos, pero quizás algunos de nosotros no estamos esperando realmente la venida de Cristo, amando la venida de Cristo. Y el Señor Jesús dice aquí en su palabra que como los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y dice que los días de Noé eran, el versículo 38 dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, comían, bebían, que se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Y el verso 39 dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. El pueblo de aquel tiempo de Noé se encontraba ocupado, el pueblo del tiempo de Israel, del tiempo de Noé, se encontraba ocupado en el diario vivir. Se encontraba ocupado en las cosas del diario vivir. Quizás las cosas que se mencionan aquí para nosotros no parecieran malas hacerlas, porque no es malo trabajar. No es malo trabajar. Hay quienes dicen que el trabajar es una maldición, pero el trabajar realmente es una bendición. El Dios cuando puso al hombre dentro del huerto del Edén, lo puso a labrar el huerto. Pero no es el tema, ¿verdad? Pero cuando vemos que el hombre de aquel tiempo o la humanidad de aquel tiempo de Noé estaba ocupada en el diario vivir, en las cosas de la vida cotidiana, nos damos cuenta que hoy en día mucho del ser humano, su enfoque es el diario vivir. Su enfoque es el día tras día, es la vida cotidiana. Y todos buscamos vivir una vida buena. Yo no sé si hay alguien que buscará vivir una vida mala, pero si hay alguien, oramos por él en este día. Porque todos queremos vivir una vida buena. Es bueno vivir una vida buena. Es bueno que nosotros vivamos bien. Es bueno que tengas buenos carros. Es bueno que tengas una buena casa. Es bueno que tengas dinero en el banco. Es bueno, no es malo. Lo malo es poner nuestra mirada allí. Y es lo que había sucedido con este pueblo, esta gente que vivía alrededor de Noé. Y se habían enfocado en las cosas de toda la vida y se habían olvidado de buscar al Señor. La humanidad se había olvidado, se había alejado completamente de la búsqueda del Señor, se había alejado de estar buscando la voluntad y el camino del Señor para ellos, de tal manera que sabemos que en ese tiempo hubo una mezcla tan grande sobre la humanidad, una mezcla diabólica en aquel tiempo que se espera que se esté dando en estos tiempos también. Pero lo que sucedió era que el hombre se había apartado completamente de Dios.
Y el hombre, lo que me llama la atención es que dice allí el Señor Jesús, y no comprendieron hasta el día que Noé entró en el arca. No comprendieron el tiempo que les había tocado vivir. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿será que estoy comprendiendo el tiempo que me está tocando vivir? ¿Será que realmente comprendo el tiempo que estoy viviendo? ¿Será que realmente estoy comprendiendo las cosas que están sucediendo o solamente lo estoy oyendo? Porque los discípulos del Señor Jesús caminaron con el Señor Jesús, oyeron al Señor Jesús, Él les enseñó las cosas, pero ellos no comprendían lo que Él les enseñaba. Ellos no entendían, ellos no comprendían bien lo que Él les hablaba. Y era el Señor Jesús hablándole. Era el maestro de maestros. Pero algo sucedía en la mente de los discípulos que no comprendían bien las escrituras. Y cuando el Señor resucita, dice que les abrió su mente para que comprendieran las escrituras. Cuando Él resucita y les abre su mente, ellos pudieron comprender realmente lo que Él les decía. Ya después de haber muerto, de haber resucitado, ellos comprendieron lo que Él les quería decir. Pero cuando caminaron con Él y cuando anduvieron con Él, cuando Él hizo milagros, cuando incluso los usó a ellos para echar fuera demonios, no comprendían las escrituras. No que no comprendieran todo, pero había cosas que no comprendían que Él les hablaba. Y nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, abre mi mente. Abre mi mente para que yo comprenda bien las escrituras. Abre mi mente. Si tú lees un versículo de la palabra y no lo comprendes, pídele al Señor que seguramente Él abrirá tu mente. Pidámosle al Señor, abre mi mente para que yo comprenda el tiempo y comprenda cómo es que debo de vivir. Porque no solo se trata de comprender el tiempo, se trata de comprender cómo es que Dios quiere que vivamos en este tiempo. Yo lo que le decía a los hermanos el día de ayer, les decía, nos ha tocado vivir el mejor tiempo de la humanidad. Porque es el tiempo donde Cristo va a venir por su amada. Te ha tocado, ¿por qué no volteas a tu vecino y le dices, te ha tocado vivir el mejor tiempo? A veces no pareciera así, ¿verdad? Discúlpeme, hermano, me voy a quitar el saco. Pero el pueblo de aquel tiempo de Noé no comprendió el tiempo que les tocaba vivir. No comprendían miraban que Noé estaba construyendo el arca. Miraban que Noé estaba trabajando. Oían que Noé les predicaba, porque Noé les predicó. No solo construyó el arca, les predicaba, les decía, viene un diluvio. Viene algo que nunca se ha visto. Viene algo que no han experimentado, pero de que viene, viene. Y ellos no comprendieron el mensaje. Era un mensaje sencillo. Que iba a llover, que iba a haber un diluvio. Un mensaje sencillo. Pero no comprendieron el mensaje. Aquel pueblo, aquella gente no pudo comprender el mensaje. Pero nosotros podemos comprender el mensaje de Dios. Tú y yo tenemos la bendición de poder comprender el mensaje de Dios. Hay un versículo que quiero leer. En Salmo 73, verso 16 al 17. Dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Pero me llama la atención que este hombre dice, cuando pensaba y trataba de entender lo que me estaban diciendo, trataba de entenderlo, me era difícil entenderlo. Pero él dice, cuando entré,
Cuando entré en el templo, cuando entré en el santuario, entendí. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vienes a este lugar, yo sé que hay quienes dicen, no, pues yo puedo buscar a Dios donde quiera. Y sí es cierto, tú puedes buscar a Dios fuera de este lugar. Pero hay algo que sucede cuando tú vienes a este lugar. Hay algo que sucede cuando nos reunimos. Este lugar se convierte, dice la palabra, en casa de Dios y en puerta del cielo. Cuando este hombre entra en el santuario, dice que él pudo comprender. Cuando hay cosas que nosotros no podemos comprender, vengamos delante de Dios, pero no solo vengas a este lugar, discúlpame que te lo diga, no solo vengas a este lugar para venir, ven y métete en la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, indaga en la presencia de Dios, dale palmas a Él. No se trata solo de venir. Se trata de meternos en el santuario, meternos en el lugar donde te va a alumbrar el Espíritu de Dios. Meterte a ese lugar donde Dios te va a hablar a tu corazón, donde Dios te va a indicar, donde Dios te va a contestar lo que tú estás pidiendo. Cuando este hombre entra al santuario, dice que él pudo comprender. ¿Cuántas cosas no habrá que no comprendemos? ¿Qué cosas estarán sucediendo en el ambiente espiritual que no comprendemos? Acabamos de empezar un año y hay cosas que debemos de comprender, lo que hablaba el pastor anoche. Hay cosas que debemos de comprender. Hay cosas que debemos de comprender que han sucedido en nuestra vida, pero que debemos de cambiar. Debemos de buscar que el Señor nos ilumine nuestro entendimiento. El Señor Jesús le decía a sus discípulos que los tiempos que a nosotros nos iban a tocar a vivir iban a ser tiempos como los tiempos de Noé. Acompáñeme a Génesis capítulo 6 y verso 5. Para ver un poco de cómo era aquella generación, aquel pueblo que le tocó vivir en los tiempos de Noé. Génesis 6, capítulo 5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Una de las cosas que le tocó vivir a aquella generación, aquella gente, aquel pueblo, era que la maldad se había aumentado dentro del ser humano. Que la maldad se había aumentado de tal manera que dice ahí la palabra del Señor en el versículo 5, dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, que siempre su pensamiento iba hacia hacer el mal. Y hay una porción de la palabra que habla y dice: por el aumento de la maldad, al aumentarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y habla de los últimos tiempos, habla de estos tiempos, que el amor de muchos en este tiempo se iba a enfriar, porque precisamente iba a suceder lo que sucedió en el tiempo de Noé, que iba a haber un aumento de la maldad en el ser humano. Y hoy en día solo se trata de ver un poco, no tienes que investigar mucho para darte cuenta que la maldad ha aumentado en el ser humano. Que el pensamiento del ser humano muchas veces es ir y hacer el mal. Que el pensamiento del ser humano es ir hacia la maldad. Y eso afecta al cristiano. Cuando la maldad no solo está fuera en el mundo, sino que entra dentro del movimiento cristiano, viene a afectar el amor de muchos.
¿Y cuántos hoy en día no estarán afectados en su nivel de amor? Porque el amor que habla allí la palabra es el amor ágape. El amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Es ese amor que se da completamente sin esperar ser visto, sin esperar una palmada de alguien, sino que se entrega completamente al Señor. ¿Cuántos no estarán afectados en ese amor? ¿Cuántos hay hoy en día? Discúlpeme que lo diga, y discúlpeme los que nos van a ver, pero ¿cuántos hay hoy en día predicando por dinero? Predicando por ser vistos, predicando por ser conocidos. Y si tú predicas para que te vean, déjame decirte que estás mal. Lo bueno es lo que dijo Pablo, que Cristo está siendo predicado. Pero ¿cuántos hay hoy en día que lo que buscan es la ganancia? Lo que buscan es el dinero, lo que buscan es vivir bien. Y cuando la maldad entra dentro del evangelio, cuando la maldad entra dentro del cristianismo, el amor de muchos se empieza a afectar. Y cuando empezamos a ver que hay hombres que se aprovechan del pueblo, que hay hombres que lo que buscan es crecer dentro de una iglesia, crecer en ser nombrado algo, y no le importa qué tiene que hacer para crecer. Cuando empezamos a ver cosas así, empieza a afectar el amor. ¿Y cuántos hay hoy en día que quizás dicen, no, pues fulano de tal es así, o fulano de tal me hizo esto, o en tal iglesia me hicieron esto, o en tal iglesia hicieron esto, y se han apartado, o han dejado de servir, o han dejado de buscar? Quizás se congregan en una congregación, pero no buscan a Dios, porque su amor se ha afectado. Y eso es lo que dice la palabra que iba a suceder. Pero tú y yo, al ver la palabra y al comprender la palabra, una de las cosas que debemos de hacer en este tiempo es guardar nuestro corazón. Dice la palabra, sobre todas las cosas que tienes guardadas, procura guardar tu corazón. Nosotros debemos de guardar nuestro corazón, porque ciertamente hay cosas que se han infiltrado dentro de la iglesia que nosotros debemos de tener cuidado de no poner nuestra mirada allí. Lamentablemente hoy en día no se puede poner la mirada en los siervos que predican. Lamentablemente no se puede poner la mirada en muchos de los que sirven en el evangelio, porque se ven cosas horrorosas. Pero debes de guardar tu corazón. Debes de guardar tu corazón. Yo debo de guardar mi corazón. De cuando me toque ver la maldad, no afecte mi corazón, no afecte el amor en mi vida, que no afecte mi nivel de amor. Esa generación era una generación que estaba llena de maldad. Era una generación donde se movía la maldad, donde había aumentado la maldad en aquel lugar. El versículo 11 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El hombre había violentado el curso de su vida. El hombre había violentado el caminar de su vida. Y hoy en día vemos cómo la violencia ha aumentado. Oímos las noticias de nuestros países y nos damos cuenta que hay cosas que la violencia ha aumentado en diferentes lugares. La violencia ha aumentado de tal manera que a veces la gente se llena de temor. Hay gente que vive en lugares donde realmente la violencia se ha aumentado de tal manera que viven atemorizados. Quizás en este lugar no vivimos atemorizados, pero hay lugares donde el temor se apodera del pueblo, porque la violencia ha aumentado de tal manera. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de lo que dice la palabra, que Dios está con nosotros, aun si viviéramos en medio de un lugar donde la violencia ha aumentado, debemos de confiar de que Dios está con nosotros.
confiar de que Él está, de que Él nos va a cuidar. Pero vemos que la violencia también había aumentado en aquel tiempo, así como ha aumentado en este tiempo. Y el versículo 3 dice: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Entonces, cuando vemos que la generación de Noé, la generación que le tocó vivir cuando vino el diluvio, era una generación que estaba llena de violencia, era una generación que estaba llena de maldad. Y el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y cuando vemos que en ese tiempo sucedía una contienda, había una lucha entre el Espíritu de Dios y el hombre. Había una contienda entre lo espiritual y lo carnal, lo mismo que nos sucede hoy en día, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y nosotros debemos de hacernos del lado del espíritu, no seguirnos dejando llevar por nuestra carne. Porque llega un momento donde Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre. Si hay quienes que deciden vivir conforme a la carne y lamentablemente ellos deciden vivir de esa manera, y Dios dice, está bien, si tú quieres tomar ese camino, puedes tomar ese camino. Si tú quieres vivir conforme a las pasiones carnales, puedes vivir conforme a las pasiones carnales. Pero Dios te llama hoy en día a no vivir conforme a tus pasiones carnales, sino a vivir la vida del Espíritu, a vivir conforme al Espíritu. Lo mismo que les hablaba en aquel tiempo, Dios nos habla hoy. Porque había una contienda entre el Espíritu de Dios y el hombre, porque el hombre era un hombre que se había dejado llevar por su carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 24, o verso 16 y 17 vamos a leer. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pues Gálatas nos habla, el apóstol Pablo nos habla que la carne, el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra el deseo de tu carne. Nosotros tenemos un cuerpo carnal. Hay pasiones en nosotros carnales, hay deseos carnales en nosotros. Pero por eso el apóstol Pablo nos habla y nos dice que la carne va a ser, el deseo de tu carne va a ir en contra del deseo del Espíritu. Alguien no puede decir yo voy a vivir carnalmente y agradar a Dios, no. Lamentablemente no se puede. Le ha buscado el ser humano por muchos años tratar de hacerlo y no se puede. Pero la Biblia dice, y el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. Entonces hay una lucha entre nuestro espíritu y el deseo del espíritu, el deseo de lo espiritual y el deseo de lo carnal. Romanos capítulo 8, verso 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente puesta en la carne, y es lo que en ese tiempo sucedió, que el hombre había puesto su mente en la carne. Pero la mente puesta en los deseos carnales es enemiga de Dios. Pero ¿cuántas veces no ponemos la mente en la carne, hermanos? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces nuestra mente no está en la carne? Porque no siempre está nuestra mente en el espíritu. Lamentablemente no es así. Pero que nuestra búsqueda y nuestro deseo siempre sea ir hacia lo espiritual.
Porque hay una contienda en ese tiempo de Noé, hubo una contienda entre el Espíritu de Dios y el hombre. Y hoy en día vemos que sucede lo mismo. Hay una contienda entre lo espiritual y lo carnal. Y nosotros debemos de hacer morir las obras de la carne. Dice la palabra que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces yo puedo hacer morir las obras de mi carne. Yo puedo hacer morir las obras carnales, los deseos carnales, si me empiezo a llenar del Espíritu de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 6 y verso 12. Génesis capítulo 6 verso 12 dice: y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dice que toda carne había corrompido su camino, su caminar sobre la tierra. Yo sé que quizás esto habla de lo que había sucedido, de las mezclas que habían sucedido, puede hablar del curso de la vida de los hombres, pero yo quiero enfocarlo de esta manera, que el hombre había corrompido el camino que Dios lo había llamado a vivir, el camino de santidad, el camino de búsqueda que Dios los había llamado a vivir. Ellos decidieron corromper ese camino e ir tras sus propios caminos. Corrompieron el curso de su vida, corrompieron el caminar que Dios los estaba llamando a vivir. En esa época hubo un hombre que dice la palabra del Señor, que este hombre caminó con Dios 300 años. Entonces Dios desde esos tiempos llamaba al hombre a caminar conforme a su camino, a caminar conforme a la santidad, a caminar de acuerdo a lo que Dios quería, a caminar conforme al Espíritu de Dios. Pero el hombre había corrompido su camino. El hombre había decidido andar por sus propios caminos. Y cuando vemos la palabra del Señor, podemos ver que hay gente que en el camino fue afectada. Acompáñeme a Primera de Reyes capítulo 13 y verso 18 al 21. Dice Primera de Reyes capítulo 13 verso 18: y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él clamó al hombre de Dios y que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado. Esa es la historia de ese profeta joven, de ese hombre de Dios que Dios lo llama a ir y dar una palabra, pero le dice: ve por un camino y regresa por otro camino y no te quedes en ese lugar. Y viene el profeta viejo y le empieza a decir que un ángel de Dios le había hablado, que un ángel de Dios le dio palabra y le dijo: yo también soy profeta como tú. Y sí, Dios le hablaba a este hombre. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que Dios sí le hablaba a aquel profeta. Porque hay profetas de Dios, hay profetas que Dios les habla que te pueden mentir. Hay un hombre, hay un amigo mío que dice: yo no tengo miedo de los falsos apóstoles. Yo tengo miedo de los verdaderos apóstoles que enseñan mal. Porque un verdadero apóstol uno lo oye y uno le cree. Y a este hombre le sucedió lo mismo, que vino el profeta y le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló y me dijo que vuelvas. Y lo hizo errar en su caminar, lo hizo volver de su camino y le dijo: ven y come pan. Y cuando estaban a la mesa, allí le empezó a hablar Dios. Y le dijo: porque has desobedecido el mandato de Dios.
una de las maneras que nosotros podemos ver y oír a personas que Dios los ha llamado, oír a personas que Dios sí son verdaderos ministros de Dios, pero están enseñando mal, es cuando te enseñan a no guardar el mandato de Dios. Es cuando te enseñan a quebrantar la orden que Dios te dio. Es cuando te empiezan a enseñar cosas que tú sabes que Dios no te dijo que hicieras. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de saber cómo oír. Debemos de tener mucho cuidado en nuestro caminar, de no corromper nuestro caminar por lo que oímos de otros. Oír la palabra y escudriñarla y ser como los de Berea. Escudriñar la palabra, ver si verdaderamente es la palabra de Dios, ver si verdaderamente es lo que Dios está diciendo. Porque hoy es un tiempo donde debemos de escudriñar las escrituras, hermanos. Hoy es un tiempo donde debemos de oír y debemos de escudriñar lo que oímos. Debemos de pesar lo que oímos. Porque este hombre oyó a un profeta que Dios le dio palabra. Dios le dio palabra después de haberlo invitado, lamentablemente. No sé por qué le mentiría, no sé si tenía celos o quería probarlo, no sé, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sé es que lo hizo errar en su caminar. Lo desvió de lo que Dios lo había llamado a hacer. Y tú y yo debemos de tener mucho cuidado en este tiempo de que lo que oímos no nos haga desobedecer el mandato de Dios en nuestra vida. Lo que tú oyes que te lleve hacia la santidad. La palabra que tú oyes que te lleve hacia la consagración. La palabra que tú oyes te lleve a ser una persona humilde, no a ser una persona orgullosa. Pero si la palabra que tú oyes te lleva a alejarte de la búsqueda de Dios, si la palabra que tú oyes te lleva a ser una persona arrogante, si la palabra que tú oyes te lleva a ser una persona desobediente a los demás, debemos de tener cuidado con la palabra que estamos oyendo. Jueces capítulo 14 y verso 8 dice: cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león, y he aquí que había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Cuando Jonás regresaba por el camino, dice que él se desvió del camino, porque hay quienes se desvían del camino por el pecado. Hay quienes los desvían o los engañan, los ministros, pero hay quienes se desvían por el pecado. Y debemos de tener cuidado que el pecado no nos esté desviando de nuestro camino, que el pecado no te esté desviando de tu caminar en Dios. Si has pecado, vuélvete al Señor. Si has pecado, arrepiéntete de tu pecado. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo donde si tú pecas no te vas a morir. Pero no debes de vivir conforme al pecado, porque el pecado te va a desviar en tu caminar. El pecado te va a desviar, pero vemos que muchos hoy en día se han desviado por el pecado. Muchos se han desviado, su camino se ha desviado por el pecado, porque ha empezado a haber pecado en su vida. Hay quienes no se desvían de la noche a la mañana, sino que poco a poco el pecado los empieza a desviar, Si tú me estás oyendo en este día y si tú estás viendo quizás este mensaje a través de los medios de comunicación y te has alejado del Señor, vuélvete a Él. Vuélvete al Señor, que seguramente alcanzarás misericordia. Porque el Señor lo que llama es a su pueblo a regresar al camino verdadero, a regresar a caminar en las sendas de santidad, en el camino de santidad. Jeremías capítulo 5 verso 4 dice: yo me decía, solo la gente baja es insensata y desconoce los caminos de Yahvé, el derecho de su Dios.
Voy a dirigirme a los grandes y les hablaré, porque estos conocerán los caminos de Yahvé, el derecho de su Dios. Pero todos a una han quebrantado el yugo, han roto las coyundas. Me llama la atención que dice que por la insensatez desconocen los caminos del Señor. Hay quienes están dentro del evangelio, dentro de las iglesias, desconociendo el camino del Señor. Hay quienes vienen a las iglesias y desconocen los caminos del Señor, que le sucedió a las vírgenes, que dice que 5 eran insensatas. Y debemos de tener cuidado con la insensatez. Que no seamos necios, que no pensemos que lo que yo digo eso es, que lo que yo pienso eso es, sino que debemos de ir siempre a la palabra del Señor y ver si lo que yo pienso va de acuerdo a la palabra del Señor. Y si tu pensamiento no es de acuerdo a la palabra del Señor, la palabra no está mal, tú estás mal. No es la palabra. Porque a veces al hombre le cuesta humillarse y darse cuenta que él está mal. Pero cuando vemos que el Señor dice, que dice ahí la palabra del Señor, dice que los insensatos no conocían el camino del Señor. Debemos de ver en nuestra vida, conoceré realmente el camino del Señor y andaré por el camino del Señor. Pero aquí todos conocemos el camino del Señor, amén. Y buscamos andar por él, amén. Dice en Primera de Pedro capítulo 3 y verso 20. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Lo que me llama la atención es que dice que en otro tiempo, dice, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Los días de Noé se caracterizaban por que la paciencia de Dios esperaba. Dios es paciente. Dios espera que el hombre se vuelva a él. Dios va a ser paciente contigo y conmigo, y lo ha sido, ¿verdad? Dios ha sido paciente. Y así como ese tiempo se movía la paciencia de Dios, hoy en día también se mueve la paciencia de Dios. Porque cuánto no ha esperado Dios a algunos que vuelvan a su camino. Cuánto no ha esperado Dios al hombre que cambie su manera de pensar, que cambie el curso de su vida, que cambie su caminar. El Señor es paciente. Él está siendo paciente. Así como en ese tiempo Él era paciente, hoy en día es paciente. Y nos dice, vuelvan a los caminos verdaderos. Ese famoso versículo de la palabra en Jeremías que habla y le dice al pueblo: paraos en vuestros caminos. Paraos y mirad y preguntad cuál es la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, este versículo está bien para aquellos que están fuera del evangelio, pero la palabra es para nosotros. Debemos de meditar, de pararnos. El parar quiere decir, toma un alto, pon un alto a tu vida y medita si verdaderamente tu camino es correcto. Porque lamentablemente el hombre toma un curso en su vida y no se pregunta si está bien o está mal. Él piensa que está bien. A veces tomamos un camino en el evangelio y pensamos que vamos bien. Pero nosotros debemos de preguntarnos cada día, preguntarnos ahora que vas a empezar el año, pregúntate, ¿el camino que llevabas el año pasado era el correcto? El camino, quizás pregúntate, todo el año pasado caminé en el camino del Señor o he tomado otros senderos. Pero el Señor dice, la palabra de Dios dice que la paciencia de Dios esperaba en aquel tiempo y la paciencia de Dios espera en este tiempo. Y nos dice, párate en tus caminos, haz un alto en tu vida. No sigas tu curso sin preguntarte, no sigas tu curso sin preguntar si estás bien, sin meditar si estás bien.
Debemos de preguntarnos si vamos en el camino correcto, si llevamos la senda antigua, si llevamos la senda de santidad. Acompáñeme a Génesis capítulo 6 y verso 8. Génesis 6, verso 8 dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé, dice el verso 9. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios, dice ahí la palabra. Algo que podemos ver, algo que podemos rescatar de los tiempos de Noé: eran tiempos difíciles, eran tiempos malos. Eran tiempos donde se movía la maldad, eran tiempos donde el hombre se había corrompido, eran tiempos donde el hombre había decidido andar en desobediencia al Señor y andar conforme a sus caminos. Pero dice la palabra que Noé halló gracia en esos tiempos. En esos tiempos de maldad, Noé halló gracia delante de Dios. Y tú y yo hoy en día estamos viviendo el tiempo de la gracia de Dios. En este tiempo de maldad, en este tiempo donde ha aumentado la maldad, en este tiempo donde la violencia ha aumentado, en este tiempo donde tú miras hacia afuera y ves que el hombre ha tomado su curso sin preguntarle a Dios si está bien o no, tú y yo podemos hallar gracia delante de Dios. Tú y yo podemos hallar gracia delante de Él. Y cuando tú y yo hallamos gracia delante de Dios, lo que empieza a suceder es que Dios te va a empezar a hablar y te va a empezar a decir: esto y esto y esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que va a suceder. Esto es lo que vas a empezar a ver. Este es el tiempo que estás viviendo. Esto es lo que vas a ver dentro de la iglesia. Esto es lo que vas a ver allá en el mundo que va a suceder cuando hayas gracia delante de Dios. Cuando hayas gracia como Noé. Dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. No que era perfecto, que no cometía errores, sino que era un hombre maduro, era un hombre completo, era un hombre perfecto que andaba en rectitud. Nosotros hoy en día debemos de buscar hallar gracia delante de Dios, ser justos delante de Dios, andar en la justicia de Dios, andar en la consagración, andar en la santidad. Noé, en medio de ese mundo de maldad, pudo hallar gracia delante de Dios. Nosotros vivimos dentro de un mundo de maldad, vivimos dentro de una iglesia que lamentablemente se ha ido corrompiendo. Vivimos dentro de, no que esta iglesia, sino la iglesia en general. La iglesia general hoy en día es la iglesia de la apostasía. Es la iglesia de la Odisea que había apostatado. Es la iglesia que se había alejado del Señor, que ellos mismos decían que no necesitaban de nada, que ellos eran ricos por sí mismos. Y nos está tocando ver la apostasía hoy en día. Pero dentro de este tiempo difícil, Dios nos llama a hallar gracia delante de Él. Hallar gracia delante de Él. Quizás tú digas: pero ¿quién soy yo para hallar gracia delante de Dios? Había una mujer en la Biblia que ella no era del pueblo de Dios. Ella no era del pueblo de Israel. Y ella empezó, cuando llegó al pueblo de Israel, dice la palabra que ella empezó a ir a agarrar alimento de los campos de Booz. Y ella encontró gracia a los ojos de Booz, no siendo del pueblo de Israel. Muchas veces nosotros podemos decir: pero ¿quién soy yo para hallar gracia delante de Dios? Si he hecho esto y esto.
Pero Dios no te dice qué has hecho. Dios lo que quiere ver es que tu corazón lo busque, que tu corazón lo anhele, que tu corazón desee estar cerca de Él. Procura en este tiempo hallar gracia delante de Dios. Procura en este tiempo, iglesia, hallar gracia delante de Dios. Noé, un siervo de Dios, que vivió en un tiempo muy difícil, halló gracia delante de Dios. Isaías capítulo 57, verso 18 dice: he visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Aquellos que su camino se ha desviado del camino de Dios. Aquellos que quizás han decidido caminar un camino apartado de Dios, o quizás dentro de la iglesia, pero no caminan el camino que Dios les ha llamado a caminar. El Señor en su misericordia y en su gracia dice: yo he visto sus caminos, porque Dios ve nuestros caminos. Dios no está ajeno a nuestros caminos. Dios ve nuestro caminar. Y Él dice: he visto sus caminos. Pero qué hermoso lo que dice la palabra ahí. Dice: lo sanaré, lo voy a sanar. Aunque ha desviado su camino, lo voy a sanar. Dice: lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran. Porque cuando hemos desviado nuestro camino, es necesario llorar delante de Dios. Es necesario llorar delante de Él y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque he desviado mi camino. Jeremías capítulo 31 y verso 19 dice: porque después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo. Me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Me gusta lo que dice ahí. Dice: me di golpes en el muslo. Dice: cuando comprendí, cuando me arrepentí. Porque a veces es necesario arrepentirnos de nuestros caminos. A veces es necesario, hermanos, arrepentirnos. Cuando comprendemos, dice allí el profeta: cuando comprendí, me di golpes en el muslo. ¿Por qué en el muslo? Porque Jacob, cuando Jacob luchó con el ángel, dice que le tocó el muslo. Y cuando Jacob salió de esa experiencia, yo no caminaba igual. Por eso es que se daba golpes en el muslo, porque reconocía que su caminar no era el caminar que Dios le había llamado a andar. Y cuando nosotros comprendemos y nos damos cuenta que hemos estado quizás caminando un camino errado, quizás un camino conforme a nuestro pensamiento, debemos de darnos golpes en el muslo. No en lo literal, ¿verdad? Pero de ver: ¿será que mi vida es espiritual o llevo un caminar carnal? ¿Ando conforme al espíritu o ando conforme a mi carne? ¿Ando conforme a los deseos del espíritu, conforme al deseo de mi carne? Debemos de ver y de preguntarnos, como dice la palabra. Preguntar: ¿cómo estoy viviendo en este tiempo? Porque dice el Señor que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros estamos cerca de la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Estamos cerca de ese evento glorioso. Pero debemos de preguntarnos: ¿cómo estoy caminando? ¿Comprendo lo que estoy viviendo? ¿He hallado gracia delante del Señor? ¿Estoy caminando en el camino de la santidad? ¿O debo de arrepentirme? Debo de arrepentirme del caminar que he llevado. Ponte de pie en esta mañana. Cierra tus ojos. Noé, un hombre que vivió un tiempo donde la maldad, donde la iniquidad había aumentado, logró hallar gracia delante de Dios.
logró en su tiempo hallar gracia delante de Dios, pero dice la palabra de Noé, dice que él era un hombre justo. Él era un hombre justo, un hombre perfecto en sus generaciones. Y la pregunta para ti, para mí, para hallar la gracia delante de Dios es: ¿queremos andar conforme a la justicia? ¿Queremos andar conforme a la verdad? ¿Queremos meditar así como lo dijo Jeremías? Cuando me di cuenta y comprendí, cuando me arrepentí, cuando pude comprender mi caminar, cuando pude comprender, dice, me aparté, dice, me di golpes en el muslo. Yo entiendo, hermanos, que a veces dentro de la iglesia, estando dentro del evangelio, podemos andar mal. Quizás tú te has alejado de Dios. Quizás te has apartado de Dios. Quizás como Sansón el pecado te apartó de Dios. Pero el Señor te llama a volver. El Señor no te condena. El Señor no te dice tienes que apartarte de mí. No, sino que la palabra dice que así en aquellos tiempos estaba la paciencia de Dios. Estaba la gracia de Dios en esos tiempos. La gracia de Dios está aquí. La gracia de Dios está en estos tiempos. La paciencia de Dios está en estos tiempos. Su misericordia está en estos tiempos. Humíllate delante de Él, no delante de un hombre, delante de Él. Dijo el salmista: cuando entré en el santuario comprendí. Cuando entré en el santuario pude comprender. A veces nos falta entrar en la presencia de Dios. A veces nos falta entrar delante de su presencia para comprender. A veces nos falta pasar por el lavacro para entrar en el lugar santo. En ese lugar donde no era la luz natural lo que alumbraba, sino que era la luz del candelabro lo que alumbraba. Y ese candelabro estaba encendido por el aceite. Ese candelabro representaba al Espíritu Santo. A veces necesitamos que el Espíritu Santo nos alumbre nuestro corazón. Que Él alumbre nuestro corazón. Para que podamos comprender verdaderamente. Queremos ser un pueblo que pueda comprender, Señor, si hemos fallado. Quizás nos hemos alejado de tu caminar, Señor. Pero hoy queremos ser como ese hombre que dice que se arrepintió, que se apartó y que comprendió y se dio golpes en el muslo. Queremos caminar conforme a tu caminar, Señor. Queremos hallar gracia delante de ti, Señor. Queremos hallar gracia. Así como Ruth halló gracia delante de vos, Señor. Tú eres nuestro voz. Tú eres nuestro voz. Queremos hallar gracia delante de ti. Que en este tiempo podamos hallar gracia, Señor. Que en este tiempo podamos hallar gracia delante de ti. Que en este tiempo, Señor, podamos hallar gracia. Nos humillamos delante de ti, Señor.
Nos humillamos, Dios mío, nos humillamos. Nos humillamos ante ti. Buscar su rostro. Nos humillamos ante tu Hoy es presencia. tiempo de acercarnos a Él. Quizás nuestro caminar Hoy es no ha sido tu tiempo caminar, de Señor. rendirnos delante del Señor. Pero hoy queremos reconocer. Hoy queremos reconocer que es tiempo de buscar tu rostro, que es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la misericordia. Hoy es el tiempo de la paciencia de Dios. Hoy es tiempo de Sí, Señor. Hoy nos delante del Señor. Hoy nos rendimos ante ti. Restaurará nuestro. Queremos caminar conforme a tu santidad. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el tiempo de buscarlo a Él. Es el tiempo de buscarlo a Él. Aleluya, aleluya. Es el tiempo de comprender, de comprender que Él nos llama a acercarnos. Él te llama, iglesia, a acercarte a Él. Si has estado alejado de Él te llama y te dice: acércate, acércate. Él te
llama a acercarte. Acércate delante de Él. Es el tiempo de la gracia. Hoy es tiempo de acercarnos. Oh, Shkatalabra. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos Sí, delante Señor. del Señor, y Él restaurará. Aleluya, aleluya. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo, iglesia. Hoy es tiempo. Tú que me oyes a través de la pantalla, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo oportuno. Endereza tu caminar. Acércate al Señor. Hoy es el tiempo. Es el tiempo de darnos golpes en el muslo. De reconocer que seguramente haremos gracia. Hoy es tiempo. Oh, sí, Señor. Hoy es el tiempo de buscar tu rostro. Hoy es el tiempo, papito lindo. Cántalo con todo tu corazón, allí donde estás. Aleluya. Sí, Señor. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de acercarnos, de dejar atrás las cosas que nos han estorbado, de dejar atrás nuestro caminar y tomar su caminar. Hoy es el tiempo de rendirnos. Aleluya. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor, y Él restaurará nuestro ser. Cántalo una vez más. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercar